Hola, soy Cristian Varela del Departamento de Imagenología de la Clínica Dávila. Esta clase es parte del módulo de Radiología del Internado de Medicina Interna de la Universidad de los Andes que se realiza en nuestra clínica. En primer lugar, quiero recordarles que el test radiografía de tórax está compuesto por estas dos proyecciones, las que se obtienen con el paciente de pies y en inspiración profunda. Una es la frontal o posteroanterior y la otra es la lateral izquierda o lateral simplemente. Cuando ustedes revisen la literatura acerca del rendimiento de este test en los distintos diagnósticos de enfermedades respiratorias o cuando lo revisen en algoritmos de estudio, cada vez que ustedes leen la palabra radiografía de tórax se refiere a este test compuesto por estas dos proyecciones. Digo esto para aclarar, ya que en nuestro país, por razones presupuestarias y en especialmente en el ámbito público, muchas veces debe optarse solo por la proyección frontal. Y eso no es lo correcto, ya que estas dos proyecciones son complementarias, cada una aporta información y por lo tanto uno no puede prescindir de la lateral. Dicho esto, vamos a revisar cómo se lee una radiografía de tórax. Tradicionalmente está compuesto por dos evaluaciones, la evaluación técnica y la evaluación clínica, que es la más importante. La evaluación técnica tiene dos componentes que están destinados a valorar si una radiografía está adecuadamente obtenida. Se supone que cada vez que una radiografía de tórax sale de un departamento de imágenes, está disponible para el paciente o el médico tratante, esta debe ser técnicamente adecuada, pero eso no siempre se cumple. Y vamos a ver qué elementos pueden llevar a interpretar inadecuadamente hallazgos que son solamente secundarios a fallas técnicas. En esta radiografía frontal, lo primero que vamos a revisar es el grado de penetración. Para que una radiografía esté adecuadamente penetrada, uno debe ver la columna dorsal en forma nítida, tal como se ve en esta radiografía, distinguir los espacios intervertebrales y los pedículos. Y si ustedes llevan sus ojos hacia el lateral, van a ver que también el dibujo vascular pulmonar es perfectamente discernible, por lo tanto tiene una adecuada penetración esta radiografía. El segundo punto, y el que más problemas causa, es la rotación. El hecho de que un paciente no quede bien alineado, quede rotado, puede provocar fallas de interpretación y eso se los voy a mostrar a continuación. ¿Cómo se evalúa si una radiografía queda adecuadamente alineada o, en otras palabras, no queda rotada? Midiendo la distancia entre el extremo proximal de las clavículas y el proceso espinoso de algunos cuerpos vertebrales dorsales. Esa distancia debe ser equidistante y si es así, esta radiografía no tiene rotación significativa. ¿Qué pasa cuando una radiografía queda rotada? Ustedes pueden ver en el lado izquierdo de la pantalla una radiografía perfectamente alineada y en el lado derecho de la pantalla, en cambio, una que está desalineada o rotada. Y es por eso que ustedes ven que el hilio izquierdo, que normalmente está oculto parcialmente detrás del corazón, aquí aparece prominente y puede uno tender a pensar que se trata de una patología. También vemos que el callado aórtico, si bien en este paciente está elongado, pero aparece más prominente que si la radiografía no estuviera rotada. Y finalmente el hilio pulmonar derecho aparece más pegado a la silueta cardíaca, más cerca de la silueta cardíaca. En la radiografía lateral, un adecuado alineamiento se evalúa observando que la columna dorsal queda perfectamente alineada, que los bordes nos muestran a un esternón nítido y a las costillas que quedan superpuestas. Y ustedes pueden ver también, aquí abajo al fondo, que los senos costofrénicos también
están prácticamente alineados ambos. Luego de la evaluación técnica, que deberá ser breve y concisa, viene la evaluación clínica, que es la más importante. Y en este punto, lo que nosotros debemos poner énfasis en la sistematización, es decir, siempre evaluar una radiografía de tórax de la misma manera. De esta forma se evitará pasar por alto algunos detalles que son importantes. Nosotros proponemos la siguiente forma: evaluar primero el diafragma, sus contornos, su posición, los senos costofrénicos posteriores y laterales, los pulmones en cuanto al volumen y la presencia o no de sombras patológicas, y finalmente la silueta cardíaca y el mediastino. Con esta radiografía lateral podemos empezar la evaluación. Aquí vemos que el diafragma derecho en la radiografía frontal está más alto que el izquierdo. Eso es normal y es lo más común. También es normal que ambos estén a la misma altura, e incluso es normal que el hemidiafragma izquierdo esté ligeramente más alto que el derecho. Todo eso es esperable, está dentro de las variantes anatómicas. Ahora, si el hemidiafragma izquierdo está 2 o más centímetros más alto que el derecho, entonces deberemos investigar cuál es la razón. En la radiografía lateral, ustedes pueden ver que se ven nítidamente dos diafragmas, o un diafragma compuesto por dos mitades. ¿Cómo evaluamos qué diafragma es el derecho y cuál diafragma es el izquierdo? Bueno, sencillo. El derecho está completamente cubierto por pulmón, por lo tanto lo debemos ver nítidamente de anterior a posterior, mientras que el izquierdo, en su tercio anterior, pierde definición, ya que el corazón se apoya en ese punto. Y así, en la radiografía lateral, cuando veamos un diafragma cuyo tercio anterior está difuminado o borrado, sabremos que ese es el izquierdo, y aquí el diafragma que se ve en forma completa será el derecho. Los senos costofrénicos, que es nuestro segundo punto de evaluación, siempre deben ser agudos. Se fijan, con un ángulo menor a 90 grados. Puntiagudos hacia caudal. Y no solo se deben evaluar los frontales, los que se observan en la radiografía frontal, o sea, los senos costofrénicos laterales, sino también los posteriores. Y estos son más importantes en la detección de un derrame pleural, ya que están en una situación más caudal, más dependiente. Por lo tanto, ahí es donde primero se va a acumular un derrame pleural. La cantidad de líquido necesaria para poder ver signos de derrame pleural en la radiografía lateral es de 80 centímetros cúbicos, mientras que para poder diagnosticar derrame pleural en la frontal van a ser necesarios 200 centímetros cúbicos. Es por eso que ustedes siempre deben mirar primero los senos costofrénicos posteriores en la lateral para hablar de derrame pleural. Luego pasamos a los pulmones. Lo primero es evaluar los volúmenes, lo cual se hace en forma subjetiva, pero si ustedes desearan objetivar el volumen pulmonar en un adulto, deben contar los arcos costales posteriores. Y si logran contar, en este caso, al menos 10 antes de topar con el diafragma, quiere decir que hay una adecuada expansión de los pulmones, una adecuada y profunda inspiración. Luego vamos a evaluar el dibujo vascular pulmonar, para lo cual hacemos uso de estas imágenes que corresponden a un zoom del pulmón derecho, donde ustedes pueden ver que el dibujo vascular pulmonar normal debe verse como esta verdadera maraña de estructuras lineales de dirección oblicua, ascienden en la radiografía en el tercio superior del tórax y descienden en el tercio inferior. Y como ustedes pueden ver, los vasos, las estructuras vasculares hacia los lóbulos inferiores siempre deben ser más gruesas que la de los lóbulos superiores en posición de pies, debido a los efectos de la gravitación o de la gravedad. En la radiografía lateral, un buen sitio para evaluar el parénquima pulmonar o el dibujo vascular pulmonar es la región retroesternal
y también la región retrocardíaca, que deben ser siempre bastante transparentes. Luego vamos a evaluar los hilios pulmonares, que es parte del dibujo vascular pulmonar, ¿no es cierto? Los hilios siempre deben ser cóncavos, tal como lo muestra la figura. En la radiografía lateral, los hilios son longitudinales y bastante más pequeños de los que nosotros imaginamos. En la mayoría de los casos se observa esta estructura redondeada o en forma de gota que corresponde a la arteria pulmonar derecha, que se localiza por delante de las estructuras bronquiales. Este es el aspecto normal y, como les mencioné, también es normal que el dibujo vascular pulmonar de los lóbulos inferiores sea más grueso que el de los superiores. Aquí tenemos un ejemplo de cuando el hilio pulmonar es patológico. Vean ustedes, como lo indica la flecha, que en vez de el hilio aguzarse hacia distal, se engruesa, se pone de aspecto nodular. Y en la lateral, esto aparece como una verdadera estructura redondeada que rodea el hilio. Esto se llama el signo de la dona o del picarón en chileno, y que representa la presencia de adenopatías en el hilio pulmonar. El índice cardiotorácico es una técnica conocida para evaluar el tamaño de la silueta del corazón, y este significa que nosotros vamos a dividir el diámetro máximo de la silueta cardíaca por el diámetro máximo de la caja torácica, tomando en cuenta desde el borde interno de las costillas, y eso nos debería dar un valor de 0,5. Cuando esto excede este valor, quiere decir que la silueta cardíaca presumiblemente está aumentada de volumen. Como en este caso, ustedes pueden ver a mano izquierda una radiografía normal, la que les acabo de mostrar, y a mano derecha un aumento de volumen de la silueta cardíaca que supera los valores normales para el índice cardíaco, y vean ustedes cómo el borde izquierdo del corazón es muy prominente, lo que probablemente está representando dilatación del ventrículo izquierdo. Ahora vamos a analizar los contornos del diafragma, los contornos del mediastino. El primer contorno del mediastino izquierdo corresponde al botón aórtico o al callado aórtico. El segundo arco, al tronco de la arteria pulmonar. El tercer arco, que es muy poco prominente en estos casos normales, corresponde a la orejuela de la aurícula izquierda. Y el cuarto arco corresponde al ventrículo izquierdo. En el lado derecho, la silueta cardíaca solo representa a la aurícula derecha. Otra estructura que se puede observar en el contorno mediastínico derecho es esta imagen en gota que se encuentra por sobre el bronquio fuente de este lado y corresponde al callado de la vena acigos. Nunca olvidar en la radiografía frontal evaluar la columna aérea que representa la tráquea. La tráquea es muy útil para evaluar patologías, ya que se va a desplazar dependiendo del tipo de patología que exista, y a veces puede mostrarnos la presencia de un tumor endotraqueal o de un cuerpo extraño aspirado. Aquí nuevamente confrontamos una radiografía normal al lado izquierdo con una patológica, solo para mostrarles la gran prominencia que tiene el segundo arco mediastínico izquierdo, que representa una gran dilatación del tronco de la arteria pulmonar en el contexto de un paciente con hipertensión pulmonar arterial. También vemos que el hilio derecho es de gran volumen, con estructuras vasculares muy dilatadas. La flecha indica la dilatación de la orejuela izquierda. En la radiografía lateral, los contornos que podemos reconocer son la arteria pulmonar derecha, la aorta torácica descendente y la arteria pulmonar izquierda, que a diferencia de la derecha se localiza por detrás de la columna aérea. Aquí podemos ver otro ejemplo para mostrarles
un crecimiento de la silueta cardíaca en la radiografía lateral. Vemos que el corazón ha crecido globalmente hacia posterior, es decir, traduce crecimiento del ventrículo izquierdo, y también hacia anterior. Normalmente el corazón debe ocupar menos de un tercio del espacio retroesternal. Aquí ustedes ven que ocupa al menos la mitad, y cuando pasa eso, deben pensar en que hay crecimiento de cavidades derechas, mientras que las cavidades izquierdas crecen hacia atrás. Estas flechas indican los contornos normales de el ventrículo derecho, que es totalmente retroesternal, por eso no se ve en la radiografía frontal, y el borde posterior del ventrículo izquierdo. Muy bien, eso ha sido todo, espero que les haya sido útil. Cualquier duda, ustedes me pueden consultar directamente en el departamento de imagenología o bien consultarme por mail a cvarela.u@btr.net. Muchas gracias.